de victimar, José Antonio, que son cada vez más crueles, brutales, que están expresando en ese nivel un grave deterioro de los valores humanos en nuestro país, que se refleja en otras instancias también. Fíjate, hace 15 días se prendieron a 5 individuos a los que de inmediato acusó la Procuraduría General de la República de haber asesinado entre 5 a 259 personas. ¿De qué estamos hablando, Ricardo? ¿Quién puede con otros 4 asesinar a 259 personas? Estamos hablando de una absoluta devaluación de la vida de parte de importantes sectores de la sociedad mexicana. Pero esto se nota también en la vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo que parece baladí, pero creo que no lo es. La manera de conducir automóvil en la Ciudad de México se ha convertido en una batalla de todos contra todos. Y no hay ley que pueda prevalecer sobre la voluntad de avanzar 4 metros de asfalto y llevarse a quien sea por delante. Y además de que el pasarse los altos en todas las esquinas es hoy en día una práctica generalizada. Así es, sí. De manera que hasta en esas circunstancias se nota esto. Es que si la crisis, como ha reconocido el propio presidente, aunque los expertos como Julio Volvinic dicen que son muchos más, pero bueno, quedémonos con los 6 millones de nuevos pobres. Habría que preguntarnos de dónde salieron estos pobres. Pues salieron de la clase media. Si son 6 millones de nuevos pobres, pues es que antes no eran pobres del todo o estaban clasificados por su nivel de vida e ingresos en el estatus de clase media. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que estos 6 millones de pobres, hay datos, por ejemplo, del crecimiento del número de mexicanos que están en la economía informal, que es de 12 millones, muchos de ellos obligados no solamente a la economía informal, sino a la ilegalidad. No siempre, pero en muchos casos la economía informal es también ilegal, estamos hablando de piratería, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de ahí salieron 4 millones. Pero otros 2 millones de desplazados, ¿en dónde están? Baste un solo dato. La baja en el promedio de edad de los delincuentes que están en el crimen organizado. Desde los operadores, los sicarios, etcétera, cada vez son más jóvenes. Y esto, si no lo pueden observar nuestros gobernantes, es de una miopía absoluta. Estamos convirtiéndonos, pues, paulatinamente, en función de nuestra incapacidad para enfrentar el deterioro económico, cuya manifestación más evidente es la pobreza, estamos convirtiéndonos en un país de falsedades, en un país donde cada vez hay más que subsisten de algo que es más ficción que realidad, pero que está allí en un creciente y gigantesco tianguis en que se ha convertido el país y en una actividad ilegal y por tanto de subterfugio relativamente escondida como es el crimen organizado. Hacia allá estamos empujando a millones de mexicanos. Y esto que dice Ricardo significa que la crisis económica se está traduciendo en una crisis social, que no son lo mismo. Si una crisis económica tiene sus peculiaridades, pero en la medida en que se prolonga y no se ve para cuándo pueda ser superada, se empieza a convertir en una grave crisis social, Miguel Ángel. Sí, y además a esa conversión se añade esto que señala con tino Virgilio, la ilegalidad en la que vivimos, este desdén por la norma jurídica, que se expresa en ese hecho aparentemente trivial, en efecto, de pasarse el alto, que implica una renuncia al Estado de Derecho, a la parte del Estado de Derecho que nos corresponde. O a lo mejor, perdona Miguel Ángel, también una cierta forma de protesta, que es una manera también de protesta, pero en fin, lo que quiero decir es que se están rompiendo las mínimas bases de la convivencia que derivan de la vigencia de la ley. Por ejemplo, es cierto que la mayor parte de las víctimas en los encuentros a tiros que se escenifican en toda la República todos los días son delincuentes, se están matando entre sí. Pero eso desde ningún punto de vista debería parecernos admisible, no solo porque se trata de la pérdida de vidas humanas, y desentendernos de la muerte de los narcotraficantes porque son delincuentes, y qué bueno que haya una poda
entre ellos y se maten entre sí, significa una disminución de la capacidad social de respetar la vida humana. Si se admite que es válido que se maten entre sí los delincuentes, se abarata el aprecio, la percepción del valor de la vida humana. Y luego se da por sentado también que, puesto que son delincuentes los muertos, no hay necesidad de averiguar quién los mató. Y en efecto, las averiguaciones previas sobre los 20 o 30 muertos que todos los días ocurren por enfrentamientos entre narcotraficantes son mínimas. La Procuraduría General de la República y las Procuradurías estatales dan por bueno el que se maten y no se preocupan por indagar quiénes cometieron los homicidios, los asesinatos, lo cual también significa una ruptura, un estallido del vínculo jurídico que debe unirnos a todos. Cuando la autoridad encargada de hacer vigente la ley la abandona, la hace laxa. De modo que hay varios ingredientes de una crisis social agravada por la crisis económica, pero que encuentra un campo propicio, un caldo de cultivo adecuado. Agreguémosle, José Antonio, la tendencia a linchar, al linchamiento. Hacerse justicia por su propia mano. Y no las personas, sino las colectividades, los grupos, los pueblos. Ha habido casos recientes verdaderamente alarmantes, aunque ya era una tendencia que venía de unos 10 años acá, y que expresa quizá, Ricardo, una forma de protesta. Estamos hartos, está la gente harta de que no se haga justicia. Está la gente harta de que la policía actúe a favor de los delincuentes, que los jueces no procesen, ni mucho menos sentencien a los que delinquen, que se dejen libres a los delincuentes. Nada más entran y salen de las cárceles, muchísimos de ellos. Y por lo tanto la gente dice, pues entonces no nos queda más que linchar. Y yo no creo que eso sea bueno de ninguna manera. Me parece muy alarmante hacerse justicia por su propia mano, porque es llevar esta evaluación a la selva, a la ley de la selva. Sí, porque además no deriva de una reflexión colectiva, sino de un instinto. De un impulso instintivo, sí. Y cuando en la sociedad se deja correr el impulso, se deja correr el instinto, estamos al borde de la ruptura de la convivencia. Sí, porque la contención de los instintos es lo que hace posible que estemos juntos unos con otros. Sí, se establece un círculo vicioso en donde si se ve que desde el gobierno hay impunidad, no se cumple estrictamente la ley, la justicia está corrompida, pues entonces de pronto las comunidades ven que la única posibilidad de hacerse justicia es por la vía totalmente extralegal e ilegal. Sí, yo creo que estamos en un riesgo cierto de una ruptura del pacto social, sin ningún afán de catastrofismo. Bueno, y si nos catalogan así, pues ni modo. Se ha hablado mucho también del estallido, y yo creo que el hecho de que no haya ocurrido en este año no debiera ser tomado como una señal de que las cosas van bien, o de que hay una conformidad o una aceptación a una regañadientes, y con todo y protestas, y con todo y pasarnos los semáforos, o con todo y la depresión, que esto significa que hay una aceptación del estado de cosas. Yo creo que hay una sabiduría colectiva también que ha sugerido de algún modo, o se ha transminado este sentimiento de que todavía algo es posible, de que todavía puede haber alguna esperanza, pero me temo, y como decía Miguel Ángel, bueno, pues ya hablaremos de las perspectivas para el año próximo, me temo que en este 2009 el hecho de que no se haya dado un estallido social abierto no quiere decir de ninguna manera que no tengamos ya manifestaciones de inconformidad muy claras que debieran de ser atendidas por un gobierno un poco más sensible. Ahora, y simplemente para retomar el asunto de la estrategia de seguridad en contra del narcotráfico y del crimen organizado en general, que en particular lo que se ha cuestionado es sobre todo en materia del narcotráfico, porque ahí se trata de delitos en donde no hay una víctima involuntaria, y que además es tan rentable que hace prácticamente imposible el poder derrotarlo como tal
al narcotráfico. No es una guerra convencional, es una guerra que se parece más a la de guerrillas o al terrorismo mismo, en donde la rentabilidad de ese negocio hace que se vaya reponiendo, renovando los diferentes cárteles. Y se corrompa al enemigo. Y que se vaya corrompiendo, y como hemos visto cómo se corrompe, cómo tiene una capacidad de penetración, vaya, que ni los testigos protegidos tienen protección del Estado, por lo tal la figura de testigo protegido queda totalmente como desvirtuada. Y aquí la sordera del gobierno es el no abrirse a oír otras opciones. No se trata de rendirse, no se trata de dejar manos abiertas que el crimen organizado haga lo que quiera, sino buscar en el caso de las drogas, entre la despenalización, que es una medida extrema, y la estrategia que está siguiendo Calderón, la militarización de la confrontación a las drogas. Es el otro extremo. No oyen que hay posibilidades intermedias, pero hacemos una pausa y